En este momento se inició la grabación y voy a compartir mi pantalla. Si están, en este momento deberían estar viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, profe. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, entonces, recapitulando, vamos entonces, estábamos en la sesión pasada, estábamos haciendo el análisis de posición de mecanismos. Por el método geométrico vimos cómo poder analizar desde una posición inicial a una posición final, analizar un desplazamiento, donde planteábamos análisis geométrico a partir de triángulos y de funciones trigonométricas. Podíamos llegar a resolver de forma analítica, ¿cierto? Poder resolver esos análisis de posición. Y podíamos inclusive, se llegaron a unas ecuaciones paramétricas que se pueden usar para un análisis de un ciclo completo de movimiento de mi mecanismo, ¿cierto? También se analizó el concepto de posiciones de agarrotamiento. Vimos que coincidían con posiciones extremas de los eslabones de salida, que eran posiciones singulares en el sentido físico, porque ahí el mecanismo tiende a atascarse, que en algunos casos es desfavorable, en otros casos es favorable, pero digamos cuando es desfavorable, esto se suple si se tiene unas condiciones inerciales específicas que llevarían a que no se atascara el mecanismo cuando pase por esas posiciones. Vimos que se podían analizar también de forma analítica esas posiciones de agarrotamiento o posiciones extremas que nos llevan a singularidades también numéricas. Y también vimos el concepto de ángulo de transmisión, que nos permitía evaluar la ventaja mecánica que se tiene en un mecanismo, ¿cierto? O una forma de evaluar qué tan eficiente es la transmisión de las fuerzas. Y vimos que a través de unas suposiciones podíamos llegar a una forma práctica de evaluar esa eficiencia mecánica, ¿cierto? A través del seno del ángulo de transmisión, ¿cierto? Esto nos llevaba a un rango recomendado de variación del ángulo de transmisión en torno del valor ideal, que serían 90 grados, pudiendo variar más o menos 45 grados en torno de ese valor, como regla práctica. Bien, es decir, el ángulo de transmisión mínimo debería ser mayor que 45 grados y el ángulo de transmisión máximo debería ser menor que 135 grados, como referencia, ¿no? Bien, y vamos entonces en esta sesión a hablar de una formulación muy robusta basada en un lazo vectorial de vectores de posición. Este lazo siempre lo vamos a cerrar y por eso siempre nos vamos a referir a ese lazo vectorial cerrado de vectores posición como ecuaciones de clausura, porque se forma una ecuación vectorial de vectores de posición que al estar en un lazo cerrado, pues a ese cierre lo llamamos clausura o cierre. Por eso de aquí en adelante nos vamos a referir a ello como ecuaciones de clausura. Bien, y lo vamos a ver para el caso de mecanismo de 4 barras. Vamos a hablar de la solución analítica directa en el caso de que se tenga y de la solución numérica que siempre se va a poder plantear para ese tipo de formulación. Y vamos a hacer un paralelo con la formulación computacional y vamos a ver qué diferencias hay y qué similitudes hay en las dos formulaciones. Bien, entonces permítanme, me ubico ya en esa parte de la presentación que está aquí más adelante. Acá. Bien. Bueno, entonces para poder hablar de esta formulación de análisis de posición por ecuaciones de clausura, que es un lazo cerrado de vectores de posición, necesitamos recordar cómo representamos un vector de posición de manera robusta. ¿A qué me refiero de manera robusta? Pues, ¿cuál podría ser una manera no robusta? Una manera no robusta podría ser la siguiente. Por ejemplo, aquí, a ver, me ubico en las ecuaciones paramétricas. Aquí, por ejemplo, esta. Este ángulo de acá, esta manera como nos estamos refiriendo aquí a este ángulo, permítanme aquí, uso esto. Entonces, fíjense que este ángulo como se está representando acá, no es la manera más robusta de representar la orientación de un eslabón.
¿Por qué se representó aquí de esta manera? Pues porque aquí permitía mantener este ángulo θ3 siendo un ángulo agudo y poder aplicar la ley de senos. Pero esa no es la manera más robusta de representar un vector de posición, por ejemplo, para decir que este podría ser un vector llamado, no sé, R3, y que aquí tenemos un vector, no sé, llamado R2, y que aquí tenemos un vector aquí llamado R4, y poder plantear lo siguiente, que R2 como vector es igual a R4 más R3. ¿Cierto? Podemos decir que el vector R2 es igual a la suma del vector R4 más el vector R3. ¿Cierto? Y de aquí, por ejemplo, dejarlo entonces de la siguiente manera. R2 menos R3 menos R4 igual al vector 0. Todo esto es una ecuación vectorial. Y que podríamos representar en componentes rectangulares, ¿cierto? Podríamos establecer un sistema de coordenadas, por ejemplo, aquí con el origen acá en este pivote de la manivela, el sistema de coordenadas cartesiano, por ejemplo, XY. De aquí tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y, ¿cierto? Y entonces podríamos representar esta ecuación vectorial debe ser válida componente a componente, es decir, la suma de componentes en X debe ser 0. Y la suma de componentes en Y, por aparte, también debe ser 0. Entonces, de esta ecuación vectorial salen dos ecuaciones algebraicas que debemos resolver para el análisis de posición. Bien, pero esta manera de representar, por ejemplo, este vector R3 no es la manera más robusta y ya lo vamos a ver a continuación. Bien, que sería una primera parte importante, pero es rápida porque es un repaso de algo que ustedes ya saben de la representación de un vector de posición. Bien, entonces voy a borrar esto. Simplemente es como una introducción al método de ecuaciones de clausura, pero vamos primero a tener que hablar de cuál era la manera robusta de representar un vector de posición. Entonces voy a acá. Entonces, aquí tenemos un mecanismo de 4 barras, pero fíjense que, y aquí se va a plantear este lazo cerrado de vectores de posición. Pero bueno, aquí voy a establecer también una diferencia para que se den cuenta también que en la edición más actual del libro de Norton, que es la edición 6, es esta de acá, yo tengo en español, la más actual que yo tengo es la edición 5. Eso no ha cambiado nada de la 5 para la 6 realmente. Bueno, sí cambió algo. ¿En qué cambió? Algo chévere y que me parece muy bonito de esta edición 6 es que hay videos de explicaciones que ustedes tienen acceso por un enlace ahí que está en algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí en el capítulo 4, sección 4.4, habla de análisis gráfico de posición, de enabonamientos. Entonces se tiene el mecanismo de 4 barras y la configuración abierta, o lazo abierto y el lazo cerrado. Una manera de llegar a unas ecuaciones algebraicas a partir de planteamientos algebraicos geométricos, de coordenadas de la junta A, de la junta B, pero esto no es tan robusto, pero después aquí sí habla ahora sí de lazo cerrado de vectores de posición, que nosotros vamos a llamar ecuaciones de clausura, porque se cierra ese vector, ese lazo cerrado, ese lazo de vectores de posición siempre se va a cerrar, siempre. Y no solo para cadenas cinemáticas cerradas se va a cerrar, sino para cadenas cinemáticas abiertas también se va a cerrar. Porque si tenemos, por ejemplo, permítanme, por ejemplo, aquí uso otro libro, permítanme, busco aquí un ejemplo. A ver, no, este no es este. Esto es, permítame, ubico aquí un ejemplito que me parece útil. Está por aquí arriba. Me parece. Este. Bien, este es un manipulador plano,
es una cadena cinemática abierta, ¿cierto? Fíjense que aquí también vamos a poder plantear un lazo cerrado de vectores de posición. ¿Cómo? Pues planteemos un sistema de coordenadas. Bueno, aquí ya está, X y Y, miren, ya está el sistema de coordenadas global, X, Y, global. Y planteemos entonces ahora una serie de vectores de posición para representar el lazo cerrado de vectores de posición. Pues aquí tendríamos, para representar la posición de este eslabón 2, tendríamos, por ejemplo, aquí este vector de posición, que podríamos llamarlo R2. Y para plantear la posición de este eslabón 3, pues podemos plantear aquí otro vector, que ya podríamos llamar R3. Entonces tendríamos aquí este vector R2 y este vector R3. Pero para cerrar el lazo, pues planteamos un vector que va desde aquí, desde la posición inicial, hasta la posición del punto de interés, que sería este de aquí, y este vector lo podemos llamar el vector RP, por ejemplo, RP. Porque aquí tenemos un punto de interés de donde está el efector final, que es el punto P. Es un manipulador de dos brazos, y miren que sí se pudo formar un lazo cerrado de vectores de posición. Entonces tenemos el vector R2 más el vector de posición R3 igual al vector RP. Y de la forma estándar siempre pasamos todo a un lado de la ecuación, al lado izquierdo. Nos queda R2 más R3 menos RP igual al vector 0. ¿Cierto? Entonces siempre vamos a poder formar un lazo cerrado de vectores de posición. Siempre. Bien, y de esta ecuación vectorial, pues sacamos dos ecuaciones algebraicas, una para componentes en X y la otra para componentes en Y. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, siempre, no importa si sea una cadena cinemática abierta o una cadena cinemática cerrada, siempre vamos a poder plantear lazos cerrados de vectores de posición. Sea para cadenas cinemáticas planas o cadenas cinemáticas espaciales. Esto también se puede aplicar en el espacio. Bien. Bueno, vamos a borrar esto. Vamos a regresar a nuestra presentación. Muy bien, entonces fíjense que siempre vamos a poder formar un lazo cerrado de vectores de posición. Y siempre vamos a poder entonces representar esa ecuación vectorial que vamos a llamar ecuación de clausura. Y siempre vamos a poderla representar en componentes en X y componentes en Y si estamos en el plano. O si estamos en el espacio, pues en X, en Y y en Z, esa ecuación vectorial debe cumplirse componente a componente. Entonces, por cada componente en que se debe cumplir esta ecuación vectorial, sale una ecuación algebraica. Bien, entonces recuerden, a esta formulación donde tenemos que a mano formar esa cadena, ese lazo cerrado de vectores de posición, es la formulación que llamamos la ecuación de clausura o ecuaciones de clausura, y a esto nos vamos a referir como la formulación clásica. Entonces, en mecanismos abordamos la formulación clásica, cuya ecuación de clausura hay que plantear a mano. Pero una vez planteada a mano, tenemos diferentes opciones para resolver. ¿Bien? Diferentes maneras de resolver. Entonces, primero, hablemos de cómo se resuelve en la formulación clásica. Entonces, ¿cómo se plantea y cómo se resuelve? Bueno, para hablar de cómo se plantea, entonces tenemos que rápidamente repasar cómo se plantea de manera robusta un vector de posición. Entonces, de manera robusta, un vector de posición, entonces aquí, por ejemplo, hablemos de este vector R2. Bueno, aquí tenemos también un vector R3, un vector R4 y un vector R1. Fíjense que el origen del sistema de coordenadas global XY se tomó como en el origen de bancada, ¿cierto? Bancada va desde O2 hasta O4, es este vector R1 que tiene su orientación θ1. Entonces tenemos que recordar cómo se plantea de forma robusta un vector de posición. Bien, entonces vamos a colocar
sistema de coordenadas cartesiano. Recordemos el sistema X, Y, Z rápidamente. Aquí, ¿cómo podría ser X, Y y Z? Y representemos un vector de posición genérico que tenga componentes en X, Y y Z. Entonces, por ejemplo, que tenga aquí las componentes en X, Y y Z, ¿cierto? Entonces, este vector de posición R lo podemos representar en sus componentes cartesianas, ¿cierto? Por ejemplo, entonces aquí tenemos este es el eje X, que este sea el eje Y y que este sea el eje Z. Entonces, bueno, aquí vemos las componentes, ¿cierto? Estamos viendo que tendríamos pues las diferentes componentes, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí, por ejemplo, una componente Rx, una componente Ry y una componente Rz. Bien, pero ¿cómo podemos representar entonces esas componentes de ese vector en el espacio, ese vector de posición en el espacio? Pues sería la magnitud del vector multiplicado por un vector director que define la dirección del vector R. Vamos a dibujar ese vector director aquí, ¿cómo sería? Ese vector director sería un vector unitario en la dirección del vector R, ¿cierto? Entonces este sería nuestro vector que estamos llamando lambda R, el vector unitario que define la dirección del vector R. Bien, esto es un repaso de lo que ustedes vieron en estática de cómo se define un vector de posición en el espacio. Entonces las componentes de este vector son las siguientes. Pues bueno, es la magnitud del vector y este vector unitario pues está dado por ¿quiénes? Por los cosenos directores. Coseno del ángulo director teta x en y más coseno del vector director teta y en j más el coseno del vector director teta z en k. ¿Cierto? Entonces, las componentes del vector director son los cosenos de los ángulos directores. Bien. Muy bien, entonces, en el espacio, entonces, ¿cuáles son esos ángulos directores? El ángulo director teta x se mide desde el eje x hasta el vector. Entonces, aquí tendríamos que este es el ángulo teta x. El ángulo teta y desde el eje positivo y hasta el vector. Ese sería el ángulo teta y. Y el ángulo director teta z, pues desde el eje positivo z hasta el vector. Entonces, todo esto sería el ángulo teta z. ¿Listo? Muy bien. Pasemos al plano, porque aquí, pues aquí estos vectores de posición van a estar en el plano. Entonces, pues en el plano, pues es más sencillo, se puede llegar a simplificar la notación. Pues vamos a, de nuevo, a plantear el sistema de coordenadas, sistema X, Y en este caso. ¿Cierto? Aquí tenemos el eje X, el eje Y y tenemos el vector de posición R. ¿Cierto? Bien, representemos los ángulos directores. Entonces, desde el eje positivo X tendremos el ángulo director teta X, que aquí lo vamos a llamar simplemente el ángulo teta. Y teníamos también el ángulo director teta Y, que sería este ángulo de acá, ¿cierto? Pero fíjense que aquí el coseno del ángulo director teta Y corresponde con el seno del ángulo director teta X, ¿cierto? Entonces, aquí para este vector de posición R sería dado por la magnitud multiplicado por el vector director, que sería coseno del ángulo director teta X, o sea, coseno de teta en Y, más
el coseno del ángulo director θ y, que vendría a ser, ese coseno de θ y, vendría a ser el seno del ángulo θ, ¿cierto? Y esto sería en J. Bien, ¿sí está claro esto? La representación de un vector de posición en el plano, dado sus ángulos directores, sus cosenos directores, corresponderían aquí al coseno de θ y al seno de θ, en X y en Y. ¿Sí está claro eso? Sí, profe, claro. Profe, yo tengo una pregunta. Porque ahí se toma, o sea, se sigue tomando la misma R si, o sea, si es como una proyección en el plano XY o... No, aquí este vector R estaría en el, ya es otro caso. Este caso de arriba es que el vector estaba en el espacio, mientras que aquí abajo el vector está solo con componentes en el plano. Ah, ok, profe. No es el mismo de arriba, es otro. Ok, gracias. Listo. Profe, una pregunta. Sí, sí. ¿Influye en algo la dirección que lleva el vector? Por ejemplo, el vector R3 que va de A a B. ¿Qué pasa si yo lo pongo de B a A? Sería igual y opuesto al que definiste previamente. Es decir, el vector que va de A a B es igual y opuesto al que va de B a A. Ah, ok. Sí, el ángulo sería diferente, ¿no? Porque fíjense que lo que estamos diciendo es que todo vector de posición en el plano lo podemos referenciar a una magnitud y una orientación dada por un ángulo nomás, un ángulo θ que siempre se va a medir desde el semieje positivo X del sistema coordenado global. ¿Sí ven? Y entonces, por ejemplo, para el vector de posición R1, tenemos el θ1 medido desde el semieje positivo X global. Lo mismo θ2, lo mismo θ3 y lo mismo θ4. ¿Sí ven? Entonces, miren que pues es cada uno de esos ángulos pues va a variar desde 0 hasta 2 pi radianes, ¿cierto? O sea, es una manera robusta de representar cualquier orientación que tenga mi vector de posición. Claro que si yo represento el vector R3 yendo desde A hacia B, me va a dar un resultado con un θ3 diferente de si yo lo represento yendo desde B hacia A. Claro que sí, porque si yo lo represento desde B hacia A, permítanme, hago aquí la aclaración. Si yo lo represento desde B hacia A y digo que ese es el vector, pues aquí tengo el punto B y aquí tengo el punto A, y digo que esto es un R3, no sé, R3', pues cuando yo resuelvo, pues mire, ¿cómo yo puedo plantear aquí el ángulo de θ3 ahora? θ3'. Pues planteo desde el semieje positivo X global hasta el vector. Esto sería el θ3', que va a ser diferente de este otro θ3. Claro. Porque entonces, si lo planteo de esta otra manera, pues el θ3 me va a dar diferente. Pero pues va a ser congruente, va a ser coherente con la formulación que como yo lo estoy planteando. Por eso, la orientación que vamos a trabajar, la formulación es para la disposición que estamos viendo ahí en la presentación, que es la misma que usa el libro de Norton. Si cambiamos, pues pueden dar resultados diferentes, pero pues son congruentes con esa formulación que se plantee. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Muy bien, este es un repaso de representación vectorial que ustedes lo vieron en principios de estática, no estamos desempolvando ahí eso, porque es una formulación robusta, formal, y que nos impide cometer errores. ¿Bien? Muy bien, entonces voy a borrar esto. Bueno, continuamos entonces. Entonces, un paréntesis que hago es, miren, fíjense que acá, bancada no necesariamente va a estar horizontal, puede formar un ángulo cualquiera, inclusive aquí en este otro estudio de caso que vamos ahorita a revisar, es una bomba de extracción de petróleo, miren que es un mecanismo de 4 barras, ¿sí? Y fíjense que aquí la bancada, el vector R1, no está horizontal, ¿cierto? Está inclinado. O sea, θ1 no es 0. ¿Listo?
Fíjense, teta 1 no es 0, no necesariamente teta 1 es 0, entonces de una manera genérica estamos aquí representando a un mecanismo de 4 barras general. Pero si ustedes revisan el libro en las últimas ediciones, la 4, la 5, la 6, ustedes ven que ahí bancada lo toma horizontal. Pueden irse más adelante y se van a seguir dando cuenta que bancada lo está tomando horizontal. ¿Sí? Por aquí, mire, bancada siempre horizontal. Bancada siempre horizontal. Entonces, ¿qué pasó? Pues que lo quiere simplificar, quiere que teta 1 sea 0. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo resuelvo entonces el análisis de la bomba de extracción de petróleo si en la bomba de extracción de petróleo bancada no es horizontal? ¿Qué hago entonces para analizar la bomba de extracción de petróleo donde bancada no está horizontal si aquí Norton me presenta la solución cuando bancada está horizontal? Pues Norton dice, no, pues simplemente aplique una transformación de rotación sobre el resultado. Bueno, es una solución, pero no me parece lo más apropiado. Me parece que lo más apropiado es de una vez, ¿por qué no trabajamos con la formulación general? Si Norton en alguna vez, en una edición antigua, tenía la formulación general. Entonces, pues para esa pregunta yo ¿qué hice? Pues cogí una versión más antigua del libro de Norton y les extraje eso como un apéndice, les traje eso en un PDF y se los compartí en Moodle y ahí pueden revisar cómo es la solución analítica directa para esa formulación de ecuaciones de clausura para la forma general del mecanismo de 4 barras. Sí, el problema es que Norton usa esto de representación del vector de posición en la forma polar y finalmente acaba representando como un número complejo donde la parte real es la componente en X y la parte imaginaria es la componente en Y. Donde aquí J representa es el número imaginario de raíz de -1. ¿Por qué hace esta complicación? Es algo que tampoco me gusta mucho de Norton en el libro, y es que para hacer la solución analítica del análisis de posición por ecuaciones de clausura, él ¿por qué usa esta representación en número complejo en la representación polar y usa la identidad de Euler? Es para facilitarse después cuando derive las ecuaciones de posición para llegar a las de velocidad, pues que la derivada es muy sencilla. Derivada de A a la U, S a la U por la derivada interna de U. Entonces, pues eso facilita cuando deduzca las ecuaciones de velocidad y las ecuaciones de aceleración al derivar con relación al tiempo las ecuaciones de clausura. Pero me parece que la ventaja que logra de facilitar las derivadas se complica pues en que se vuelve más complejo entender esa representación de polar en un número complejo. Entonces me parece que no es necesario hacer eso. ¿Sí? Lo que hace con la mano lo ahorra con el codo. Entonces no me parece necesario hacer eso. Sin embargo, les coloqué ese PDF donde pueden entrar en detalle de ver cómo es todo ese despeje de ecuaciones, toda esa manipulación algebraica que tienen que hacer todas esas maromas para poder resolver las ecuaciones de clausura para el análisis de posición del mecanismo de 4 barras. General, ¿no? No el de bancada horizontal, sino el general. ¿Listo? Eso está ahí ya publicado en Moodle para que después lo revisen con detalle. ¿Listo? Entonces, es conveniente trabajar con el mecanismo de 4 barras general, donde bancada puede estar en cualquier orientación. Y eso es lo que está ahí en ese PDF que les compartí. Bueno, continuando entonces, ya que entendimos la formulación robusta de vectores de posición en el plano, entonces podemos plantear este lazo cerrado de vectores de posición. Llegamos entonces a esta ecuación vectorial y para que se cumpla esa ecuación vectorial componente a componente, entonces salen en X esta ecuación F1 igualada a 0 y en Y esta ecuación F2 igualada a 0. Bien, entonces para un instante en el tiempo, un instante particular en el tiempo, pues debemos conocer cómo se mueve el eslabón de entrada, es decir, cómo es la función de θ2 en el tiempo. Entonces, para cualquier instante en el tiempo debemos poder conocer cuál es el valor de θ2. Ese es nuestro parámetro
de entrada. Una vez ya entonces se tenga un instante en el tiempo, se tenga ese valor de θ2 para ese instante en el tiempo, tenemos que obtener cuánto es θ3, es decir, la orientación del eslabón acoplador y la orientación del eslabón de salida, o sea, θ4, para ese instante en el tiempo. Entonces nuestras incógnitas son θ3 y θ4. Son dos incógnitas y tenemos dos ecuaciones algebraicas. Pero estas dos ecuaciones algebraicas que nos resuelven el análisis de posición para ese instante de tiempo, ¿qué tipo de ecuaciones algebraicas son para estas incógnitas θ3 y θ4? Miren, aquí tenemos coseno de θ3, seno de θ3, coseno de θ4, seno de θ4. ¿Qué tipo de ecuaciones algebraicas son? ¿Son lineales o son no lineales en términos de esas dos incógnitas? Pues como están involucradas funciones no lineales en esas incógnitas, pues son ecuaciones algebraicas no lineales en θ3 y θ4. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Perfecto. Muy bien. Entonces resulta que, como ustedes pueden ver en ese PDF que les dije que les publiqué ya en Moodle, que es extraído de una versión antigua del libro, ustedes pueden ver ahí cómo se puede, mediante un montón de trabajo largo, nada sencillo, se puede llegar a para este mecanismo simple de 4 barras, ustedes recuerden que el mecanismo de 4 barras es el mecanismo más simple, o sea, con la menor cantidad de eslabones que pueden generar movilidad 1 con eslabones binarios conectados por juntas de rotación. Es decir, es el mecanismo más simple que hay de eslabones binarios formado por juntas de rotación. Y para este mecanismo, que es el más simple de todos, que genera movilidad 1, requiere toda una serie de manipulaciones algebraicas extenuante para llegar a una solución analítica directa para estas ecuaciones de clausura y resolver este análisis de posición para esta posición en particular, para una posición en particular, ¿bien? O sea, para un instante de tiempo dado. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que es extenuante acompañar ese proceso y no siempre se va a poder llegar a una solución analítica directa. Para un mecanismo más complejo, con más cuerpos, puede llegar a no ser posible. Entonces, no siempre es posible llegar a una solución analítica directa de esta formulación de ecuaciones de clausura, que la vamos a conocer como la formulación clásica. ¿Por qué clásica? Porque es la primera formulación que se planteó y se resolvió a mano y después se implementó en el computador para facilitar su cálculo numérico, pero pues es la formulación que es la más sencilla, ¿cierto? De las primeras que se tienen, pero requiere de que la persona tenga que plantear ese lazo cerrado de vectores de posición y resolverlo, sea de forma analítica directa, si es que se puede llegar a una solución analítica directa, pero siempre se va a poder resolver numéricamente mediante un método numérico que pueda resolver un sistema de ecuaciones algebraicos no lineal. Esos métodos numéricos, por lo general, lo que hacen es linealizar estas ecuaciones no lineales pero usando aproximaciones que van a llevar cada vez a una mejor aproximación y de forma iterativa, después de un número finito de iteraciones, va a llegar a resolver este sistema de ecuaciones con una cierta precisión. Bien, entonces siempre se va a poder resolver numéricamente, no siempre va a tener una solución analítica directa. Eso depende de qué tan complejo es el mecanismo que se vaya a analizar. Bien, para el mecanismo de 4 barras ya hay una solución analítica directa, sí. ¿Se puede usar? Sí, se debe usar. Pero nosotros también vamos a plantear una solución numérica porque en algún caso más adelante, más complejo, un mecanismo más complejo, podemos requerir de hacer una solución numérica por no tener una solución analítica directa. Bien. Muy bien, entonces, vamos a ver cómo poder, cómo resolver esto ahorita más adelante cuando entremos en detalle de cómo implementar la solución por Newton-Raphson que está ahí en las siguientes diapositivas, ¿no? Aquí está el detalle de cómo se implementa una iteración de Newton-Raphson. ¿Cómo es el esquema de Newton-Raphson en una iteración? Entonces, pues se parten de estas dos funciones
se tienen, y esto forma pues este vector F, donde es un vector columna, donde cada fila es cada una de estas dos ecuaciones. Fíjense que hay que evaluar esas funciones para tener este vector de términos independientes, ya que este es un sistema de ecuaciones lineales. Recuerden que Newton-Raphson aproxima de forma lineal estas ecuaciones no lineales, las aproxima por linealizaciones, aproximaciones lineales, y entonces aquí acaba dando un sistema de ecuaciones algebraico lineal que se puede resolver sencillamente para este vector de términos, para este vector delta de x. Aquí esta matriz es una matriz que tiene unas derivadas parciales de estas funciones f1 y f2, y entonces si se evalúan esas derivadas parciales nos da esta matriz de coeficientes constantes, se resuelve para este vector de incógnitas, y una vez resuelto para ese vector de incógnitas se actualizan los nuevos valores de las incógnitas a partir de los valores iniciales que se tenían al inicio de la iteración, sumando estos incrementos y llegando a estas nuevas aproximaciones de las incógnitas. Entonces, fíjense que en cada iteración de Newton-Raphson se requieren unos valores iniciales de las incógnitas y se llega a unos nuevos valores actualizados que se aproximan más a la solución. Bien, ahorita vemos los detalles de cómo sale esta formulación de Newton-Raphson. Pero antes de entrar en estos detalles y implementarlo para este estudio de caso, entonces tengamos en mente cómo se llegó a la formulación de ecuaciones de clausura. Entonces, se plantea un lazo cerrado de vectores de posición, se plantea la ecuación vectorial correspondiente en la forma estándar igualada a 0, y se hace valer componente a componente, entonces llegando a estas ecuaciones algebraicas no lineales. Bien. ¿Cuántas ecuaciones se plantearon? 2. ¿Por qué 2? Porque estamos en el plano. Y para un lazo cerrado de vectores de posición, pues entonces se va a llegar siempre aquí, en la formulación clásica, a 2 ecuaciones algebraicas no lineales para el análisis de posición. Entonces recuerden, para un mecanismo plano, por cada lazo cerrado de vectores de posición, se va a tener 2 ecuaciones algebraicas no lineales. Y eso va a caracterizar a la formulación clásica. Si llegan a haber 2 lazos cerrados de vectores de posición, pues por cada lazo cerrado de vectores de posición se van a llegar a 2 ecuaciones algebraicas correspondientes. Entonces, si se tienen 2 lazos cerrados en total, ¿cuántas ecuaciones algebraicas no lineales se tendrían? ¿Sí me acompañan? Si tuviéramos un mecanismo que requiera de 2 lazos cerrados de vectores de posición, ¿a cuántas ecuaciones algebraicas no lineales llegaríamos? 4, supongo. Cada lazo, ¿cierto? Muy bien. 4 ecuaciones algebraicas no lineales si se llegan a tener 2 lazos. Entonces, por cada lazo cerrado que se plantee, se llegan a 2 ecuaciones algebraicas no lineales. Muy bien. Entonces, continuemos. Bueno, pero antes de continuar con los detalles de la implementación de Newton-Raphson, pasemos ahora a hablar de la formulación computacional. Esto no lo van a encontrar en ningún libro de mecanismos de pregrado. Esto lo encuentran en libros de dinámica computacional, que por lo general son temas de cursos de posgrado. De hecho, yo pues dicto en el segundo semestre de cada año el curso de dinámica computacional de sistemas multicuerpo, que aborda la formulación computacional, pero la aborda para cuerpos rígidos. El texto guía que uso ahí es el siguiente. Permítanme, les muestro. Voy a irme aquí al inicio. Este es el libro guía de ese curso. Aborda la dinámica computacional, la formulación computacional, tanto de la cinemática como de la dinámica de sistemas multicuerpo, pero de cuerpos rígidos. Hay otro libro más avanzado de este mismo autor que aborda ya la formulación computacional para cuerpos flexibles. Es más elaborada porque ahí se trabajan entonces sistemas de coordenadas flotantes, se requieren de métodos numéricos parecidos a elementos finitos para tener en cuenta la relación entre esfuerzos y deformaciones, ¿cierto? A través de las ecuaciones constitutivas del material. Eso es más elaborado, ¿cierto? Más complejo, pero en este curso
se aborda la formulación computacional con cuerpos rígidos y se habla ahí como una especie de un abrebocas a la dinámica computacional con elementos flexibles, con cuerpos flexibles. Pueden haber cuerpos flexibles, inclusive juntas flexibles. Pero digamos, un primer abordaje, que es el abordaje principal de ese curso de posgrado, es la dinámica computacional de sistemas multicuerpo de cuerpos rígidos. Y ese es el texto guía, el texto principal. Bien, entonces ahí en esa primera parte, así como por si alguien después les interesa más adelante de forma autodidacta o tomar el curso o por su propia cuenta estudiar esto. Entonces en este libro, en la primera parte, se habla como en el primer capítulo, una introducción, un contexto histórico. Se habla ahí de la formulación clásica de Newton, de las ecuaciones de Lagrange. Se habla de movimiento y restricciones de movimiento de cuerpo rígido, de cómo, cómo los cuerpos se conectan a través de juntas. Se habla de grados de libertad, lo que nosotros hablamos de movilidad, de todo esto. Se habla de análisis cinemático de la formulación clásica, que es esta de ecuaciones de clausura. Fíjense que aquí se está planteando esta ecuación 1, estas ecuaciones 1, son las ecuaciones algebraicas no lineales de la formulación clásica, ¿cierto? De las ecuaciones de clausura. Claro, miren, aquí está R2 coseno de teta 2 más R3 coseno de teta 3 igual a Rx. ¿Qué es Rx acá? Pues la componente en X del vector miren, Rx es la componente X del vector Rp. Y la otra ecuación, mire, Ry, que es la componente Y del vector de posición de P, es igual a R2 seno de teta 2 más R3 seno de teta 3. Fíjense que esas son las ecuaciones de clausura. Sí, es la formulación clásica. Ahí entonces toma como referencia la formulación clásica, la derivada temporal de esas ecuaciones de posición para llegar a estas ecuaciones de velocidad y la derivada temporal de estas ecuaciones de velocidad para llegar a las ecuaciones de aceleración, pero sigue siendo la formulación clásica. Eso lo da como un contexto histórico y habla ahí de la formulación clásica. Pero dicen, bueno, pero cuando se abordan sistemas más complejos, lo más apropiado es usar un software que ya tenga implementada la formulación computacional. Y es de lo que trata principalmente este libro. Después habla de análisis de fuerzas por las ecuaciones de Newton-Euler o el principio de trabajo virtual. Entonces, pues ahí hace pues, un ejemplo muy sencillo de cómo se formulan esas ecuaciones. Los diferentes enfoques de resolver esas ecuaciones de movimiento. Entonces habla de dinámica plana y dinámica en el espacio, usando las ecuaciones de Newton-Euler y otras formulaciones. Bueno, después habla de cómo está organizado el libro, el alcance del libro y la notación que se usa. Y en el capítulo 2 hacen un repaso de álgebra lineal. Esto es muy básico, no es tan necesario. Pero hablan de ahí de cómo hacer una derivada temporal, entonces la regla de la cadena, por aquí la muestra, ¿cierto? Para una función de una variable y de múltiples variables. ¿Sí? Bueno, eso es acá. Una función de múltiples variables, por ejemplo, estos Q son parámetros geométricos y también son funciones del tiempo, entonces, ¿cómo aplicar la regla de la cadena para sacar una derivada de esa función con relación al tiempo? Aplicando la regla de la cadena. ¿Bien? Bueno. Más adelante, ya pasándonos este capítulo, saltándolo, en el capítulo 3, permítanme, voy aquí directamente al capítulo 3. En el capítulo 3 se habla de cinemática, de cuerpo rígido primero. Y aquí lo que hace es plantea la rotación de cuerpo rígido a partir de una matriz de transformación, una matriz de rotación. ¿Cómo se aplica esto? Pues se premultiplica el vector de posición por una matriz de rotación y entonces nos lleva a la nueva orientación de ese vector. ¿Sí? Y entonces aquí lo que hace es, mire, se tiene primero un vector, permítame aquí, explico un poco esto.
Entonces, digamos, tenemos un sistema de cuerpo. Bueno, tenemos primero un sistema global. Por ejemplo, tenemos, permítame aquí lo bajo un poco más esto. Acá, creo que con esto me permite hacer la explicación completa para no mover más esta imagen. Bien, entonces, tenemos este sistema, este es un cuerpo plano, o sea, está bajo movimiento en el plano, tenemos un sistema de coordenadas global XY mayúscula, tenemos un cuerpo, tenemos un punto P que pertenece a ese cuerpo es un iésimo cuerpo porque puede haber otro cuerpo que después vamos a llamar un cuerpo J, este es un cuerpo I, después podemos colocar un cuerpo J, conectarlo por una junta y demás, pero vamos a iniciar por un solo cuerpo, un cuerpo I, que tiene un punto PI que pertenece a ese cuerpo. Hay un sistema del cuerpo que está pegado al cuerpo, está solidario al cuerpo, es decir, se traslada y rota con el cuerpo. ¿Bien? Entonces, inicialmente podemos tener ese cuerpo sin haberse rotado con relación al sistema global, pero aquí ya está representado, habiéndose rotado un cierto ángulo θi con relación al sistema global. ¿Bien? Muy bien, entonces vamos primero a representar el sistema del cuerpo X y Y. Entonces, por aquí tenemos el sistema del cuerpo X y Y, que inicialmente está en una posición no rotada con relación al sistema global. Permítanme también representar aquí un vector. Un vector que tiene pues unas componentes aquí en este sistema del cuerpo. Entonces, este es este vector lo vamos a llamar el vector U barra de P en el cuerpo I. Entonces tiene aquí una componente en X, permítanme aquí, coloco, esto es el eje XY, o sea, el eje X, y aquí el eje Y del sistema del cuerpo que está pegado al cuerpo Y. Lo llamamos el sistema del cuerpo Y. Aquí este punto, el origen de ese sistema del cuerpo lo llamamos el punto OI. El origen del sistema del cuerpo Y. Bien. Entonces las componentes de este vector local siempre van a estar fijas a este sistema del cuerpo porque está perteneciendo, está representando la posición en un vector de posición local del punto PI, referido al sistema del cuerpo I. Entonces estas componentes van a estar fijas. Estas componentes sería aquí X barra P del cuerpo I, y esta otra componente sería Y barra del punto P en el cuerpo I. Entonces tenemos a este vector, el vector U barra P del cuerpo I, ¿cierto? ¿Qué tendría esas dos componentes, cierto? Como lo vemos acá. Sería entonces, tendría esas dos componentes. X barra PI y Y barra PI. ¿Sí? Aquí lo estamos representando como un vector columna, pero aquí pues eso está expresado acá. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Perfecto. Si en algún momento se vuelve pesado, me dicen ahí para hacer alguna aclaración que se requiera. Muy bien, estamos hasta ahora intentando, vamos a llegar a la representación de un vector de posición en el sistema global para el punto P que pertenece al cuerpo I. En todo eso está fundamentado. La formulación computacional es de manera robusta representar ese vector de posición a partir del sistema del cuerpo. ¿Sí? Entonces, este vector U barra PI representa la posición relativa del punto P en el sistema del cuerpo I. Y no va a cambiar porque es una posición fija en ese sistema que está pegado al cuerpo. Bien. Entonces, este vector U barra PI es constante. No cambia en el tiempo. Bien. Muy bien. Entonces, ya teniendo claro eso, entonces ahora pasemos a representar el vector de posición del punto PI en el sistema global.
Entonces, ese vector de posición lo vamos a llamar RP. Ah, bueno, ahí está representado, RPI, RP minúscula I. Es el vector de posición global del punto PI. Es a lo que queremos llegar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues miren que es la suma del vector R mayúscula I. ¿Qué representa este vector R mayúscula I? Pues la posición del origen del sistema del cuerpo I. A ese vector le sumamos ¿quién? Este vector UPI. UPI como vector. ¿Listo? Así de sencillo, ¿cierto? Es la suma de esos dos vectores en componentes globales. Muy bien. Entonces, este vector sigue siendo, ya está en componentes globales, lo sigue siendo entonces RI. Fíjense que ese vector RI, ¿qué componentes tiene? Pues ese vector RI, pues vemos que es R mayúscula X del cuerpo I, o sea, la coordenada X global del punto OI, ¿cierto? Esto en I, más R mayúscula Y del cuerpo I en la componente J, ¿cierto? Es decir, es el vector RXI y RY. ¿Vamos bien hasta ahí? Y le sumamos ahora este vector. Pero ¿cómo obtenemos este vector si partimos de este vector U barra PI? Pues aplicándole una matriz de rotación para que se represente la rotación que tuvo el cuerpo, un ángulo θi con relación al sistema global. Pues entonces es aplicando una matriz de rotación. Entonces la matriz de rotación la vamos a llamar la matriz A del cuerpo I. Es una matriz que va a premultiplicar a este vector de posición local. Entonces multiplica al vector U barra PI. ¿Sí está claro? Al aplicar la matriz de rotación sobre este vector, se llega a la orientación que realmente tiene con relación al sistema global. ¿Cuáles son los elementos de esa matriz de rotación? ¿Se acuerdan de los elementos de una matriz de rotación? Por aquí más abajo están. Son estos, miren. La matriz de rotación tiene estos elementos. Coseno de θ i, menos seno de θ i, y seno de θ i y coseno de θ i. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bien, si se me pierden, inmediatamente me paran ahí para aclarar el concepto. ¿Listo? Muy bien, entonces llegamos a la representación de un punto P que pertenece a un cuerpo I usando el sistema del cuerpo. Bien, y todo está ya representado en un sistema de coordenadas global. Muy bien. Bueno, entonces vamos bien hasta ahí. Bueno, entonces, ¿de qué nos va a servir esto? Bueno, ya nos está vislumbrando cómo se hace la referenciación de un punto, de un vector de posición de un punto que pertenece a un cuerpo, usando el sistema del cuerpo. Bien, pero resulta que, bien, ¿y cómo podríamos entonces obtener el vector de velocidad? Pues derivando con relación al tiempo el vector de posición. Pues fíjense, miren, derivando ese vector de posición del punto P en el cuerpo I, pues llegamos a esta ecuación de velocidad de ese punto P. Y derivando esta ecuación de velocidad, pues llegamos a la ecuación de aceleración. Está por aquí más abajo. Acá. Aquí la ecuación 332, pues es la ecuación de aceleración de ese punto P en el sistema global. ¿Sí? Pero todo está referido usando el sistema de coordenadas del cuerpo I. ¿Listo? Muy bien.
Bueno, entonces vemos que podemos también de forma sistemática, así como en la formulación clásica, en la formulación computacional también podemos derivar un vector de posición y llegar a un vector de velocidad y derivar con relación al tiempo al vector de velocidad y llegar al vector de aceleración. Muy bien, pero todavía no hemos hablado de un mecanismo, de un eslabonamiento. Entonces tenemos que entrar con un cuerpo J y conectar ese cuerpo J a nuestro cuerpo I. Eso lo hace aquí más adelante el libro. Bien más adelante, permítame, me adelanto. A ver. Cuando ya entra un cuerpo J y se conecta a través de una junta de rotación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pero eso está en detalle más abajo, más adelante. Cuando se habla de cinemática restringida, más abajo, bien más abajo. Mucho más abajo, perdón. Cinemática computacional. Aquí en la 3.7 ya comienza a hablar de la cinemática computacional. Entonces vuelven a lo de el sistema de coordenadas absoluto para representar el vector de posición del punto P, visto desde, por el cuerpo I, que pertenece al cuerpo I, la matriz de rotación. Entonces, recuerden que por cada cuerpo rígido que se involucre, el cuerpo rígido tiene 3 parámetros que permiten representar su posición. ¿Cuáles son esos 3 parámetros? Pues los 3 parámetros son estos, miren. Es la coordenada X y Y del origen del sistema del cuerpo. Son 2 parámetros, Rx del cuerpo I y Ry del cuerpo I. Y el ángulo θ, que es la orientación que tiene el cuerpo I con relación al sistema global. Entonces, son 3 parámetros, Rxy, Ry y θi, los que forman los 3 parámetros que definen la posición de un cuerpo rígido en el plano, para la formulación computacional. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos NB cuerpos, pues tendríamos 3 veces NB parámetros de posición. Para un mecanismo de 4 barras, ¿cuántos parámetros de posición tendríamos? ¿Quién me dice? En la formulación computacional. ¿Cuántos? 8. ¿Por qué 8? Pues uno de rotación y uno de el de posición, el del No, mire, por cada cuerpo son 3 parámetros de posición. ¿Serían 12? 12, ¿cierto? Son 4 cuerpos por 3 parámetros por cada cuerpo. Son 12. 12 parámetros en total. 3 por cada cuerpo rígido en el plano. ¿Bien? Muy bien, son 12 en total. 3 por cada cuerpo. Muy bien. Entonces, son 12 parámetros que tenemos que resolver en el análisis de posición de la formulación computacional. Y por lo tanto vamos a necesitar de 12 ecuaciones. 12 ecuaciones serían necesarias para ese mecanismo de 4 barras. Bien, ya vamos a ver cuáles serían esas 12 ecuaciones. Pues resulta que primero tenemos que convertir un eslabón en bancada. El eslabón 1 lo vamos a convertir en bancada, ¿cierto? Entonces, llegamos aquí a la sección 3.9, donde se hablan de la formulación de las ecuaciones de restricción de las juntas. Muy bien, entonces resulta que hay una restricción que se llama restricción tipo fija, que fija los 3 grados de libertad de bancada. Son, ¿cómo? Pues la coordenada Rx de ese cuerpo I, pues va a ser constante, va a ser igual a C1. Esta es esta ecuación. La coordenada Y de ese cuerpo 1 también va a ser constante, va a ser igual a la constante C2. Ahí tendríamos esta segunda ecuación. Y la orientación de bancada también va a estar fija. O sea, θ1 va a ser igual a la constante C3. Entonces tendríamos estas 3 ecuaciones de restricción de la única ecuación, de la única restricción tipo fija que se tiene en un mecanismo. Entonces tendríamos 3 ecuaciones de restricción por esa restricción tipo fija que fija los 3 grados de libertad de bancada.
Entonces ya tendríamos estas 3 ecuaciones algebraicas. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? 3 ecuaciones de rescisión de la única ecuación, perdón, de la única rescisión tipo fija que fija los 3 grados de libertad de bancada. Muy bien. ¿Qué otras juntas hay en el mecanismo de 4 barras, además de la rescisión tipo fija? ¿Qué otras juntas tenemos en un mecanismo de 4 barras? ¿La completa? ¿Pero qué tipo de prismática o de rotación? De rotación. De rotación, ¿y cuántas tiene de rotación? 4. 4, ¿cierto? Muy bien, entonces veamos cómo se representan en la formulación computacional las ecuaciones de restricción debido a las juntas de rotación. Entonces, miren, aquí tenemos que resulta, teníamos un cuerpo I y ahora entró un cuerpo J que se va a conectar al cuerpo I a través de una junta de rotación en esta ubicación P, en este punto P. Bien, entonces fíjense que, pues, ¿cómo se representan entonces las ecuaciones de restricción de esta junta de rotación? Pues de esta manera. Fíjense que ahora tendríamos que el vector de posición del punto P, donde está la junta de rotación, vista desde el cuerpo I, debe ser igual al vector de posición del mismo punto P, pero visto desde el sistema del cuerpo J. ¿Cierto? ¿Y se acuerdan entonces cómo se representaba este vector de posición del punto P visto desde el cuerpo I? ¿Se acuerdan cómo daba? Daba el vector R mayúscula del punto P visto desde el cuerpo I, ¿cierto? ¿Más quién? La matriz de rotación para el cuerpo I, multiplicando al vector de posición del punto P en el cuerpo I local, ¿cierto? Ahí es. Y ahora el lado derecho, pues es el vector de posición del punto B, pero usando el sistema del cuerpo J. Entonces tendríamos el vector de posición del origen del origen del cuerpo J. Perdón, este no es P, sino aquí no viene el subíndice P, sino solo RI y RJ, ¿cierto? Sumado con la matriz de rotación del cuerpo J, que multiplica al vector de posición local del punto P, pero visto desde el cuerpo J. ¿Listo? Y claro, y esto pues son ecuaciones vectoriales pues que tienen 2 componentes, entonces de aquí me llevan a un sistema de 2 ecuaciones algebraicas. Por cada junta de rotación tendríamos 2 ecuaciones algebraicas de restricción. Recuerden de que aquí en la formulación clásica, por cada tipo de junta entran unas ecuaciones algebraicas. Cada ecuación algebraica está relacionada con el grado de libertad que está siendo restringido por esta junta. ¿Qué grado de libertad restringe una junta de rotación? ¿Recuerdan? Permite la rotación relativa entre los cuerpos. ¿Y qué es lo que está restringiendo entonces una junta de rotación? Traslación. Exacto, restringe 2 grados de libertad de traslación. Entonces va a entrar una ecuación de aquí, entonces se llegan a 2 ecuaciones algebraicas. Cada una de esas ecuaciones algebraicas es cada uno de esos 2 grados de libertad de traslación que están siendo restringidos por una junta de rotación. Una junta prismática, ¿qué grado de libertad restringe? De rotación. Exacto, permite un grado de libertad de traslación y restringe 2 grados de libertad
¿Cuáles son esos dos grados de libertad? Uno de traslación en una dirección perpendicular a la traslación que tiene y un grado de libertad de rotación. Entonces, una junta prismática entraría con dos ecuaciones de restricción. Una ecuación de restricción que impide la traslación en la dirección perpendicular al movimiento y una ecuación de restricción que impide la rotación en ese plano. También entra ahí con dos grados de libertad, con dos ecuaciones de restricción que restringen esos dos grados de libertad. ¿Listo? Entonces, así funciona la formulación computacional. Por cada tipo de junta entran las ecuaciones algebraicas que se corresponden con los grados de libertad que están siendo restringidos por esa junta. ¿Bien? Y como esto ya está estandarizado, miren, ya están de cierta forma, para una junta de rotación ya está estandarizada las ecuaciones, para una junta prismática también, para una esférica, para una cilíndrica, para cualquier tipo de junta, ya hay unas ecuaciones estandarizadas. Porque conectan a dos cuerpos y siempre lo conectan de esa misma forma estándar como estamos planteándolo con estas ecuaciones. Bien, entonces ya eso permite estandarizar las ecuaciones de restricción que entran por cada tipo de junta. Miren, aquí están las dos ecuaciones algebraicas de una junta de rotación. Y miremos, estas ecuaciones 392 que representan las dos ecuaciones algebraicas debido a una junta de rotación, ¿qué tipo de ecuaciones algebraicas son estas? En términos de las incógnitas que aquí son RXY, RYI, RXJ, RYJ, θI y θJ. Esos son los parámetros de posición que son mis incógnitas. En términos de esas incógnitas, ¿qué tipo de ecuaciones son estas? Miren, aquí está coseno, una función no lineal aplicada sobre una incógnita. Aquí otra. Aquí otra. Aquí otra. ¿Qué tipo de ecuaciones son estas dos ecuaciones de restricción debido a una junta de rotación? ¿Son lineales o son no lineales? No lineales. No lineales. Entonces, fíjense que hay algo en común entre la formulación computacional y la formulación clásica, que también nos lleva, en el análisis de posición, nos lleva también a un sistema de ecuaciones algebraico no lineal. Bien. Eso tienen en común el análisis de posición en la formulación clásica y la formulación computacional. Muy bien. Vayamos entonces ya a algo como esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que por cada tipo de junta entran las ecuaciones de restricción y así llegamos a un vector de restricciones que lleva la letra C mayúscula porque representa las restricciones o constraints del sistema, o sea, del mecanismo. Entonces, por ejemplo, esta es para un ejemplo ahí, creo que no es el mecanismo de 4 barras, a ver. No, este es uno más sencillo, es un ejemplo más sencillo. Pero bueno, esas primeras tres son debido a la restricción tipo fija, que fija los 3 grados de libertad de bancada. Esta otra, si no me equivoco, es una junta de rotación de la manivela, o sea, que fija, bueno, que conecta el cuerpo 2 con una manivela con bancada, o sea, un cuerpo 2 con cuerpo 1, ¿veo? Y esta de acá conecta, es una junta de rotación que conecta un cuerpo 2 con un cuerpo 3, o sea, la manivela con el acoplador, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense que, entonces, de esa manera vamos a llegar a un sistema de cuántas ecuaciones con cuántas incógnitas. Pues, para el mecanismo de 4 barras, bueno, creo que por aquí más abajo hay un ejemplo de 4 barras, creo que lo puedo ubicar. A ver si lo ubico por aquí más abajo. No, este es del brazo robótico de dos brazos, el manipulador plano de 2 brazos. Bueno, pero este también podría servir. Pero creo que también está por aquí más abajo el de 4 barras, si no me equivoco. No sé, tendría más juntas de rotación. No, esta es el de... Bueno. Pero entonces es lo siguiente. Este es, por ejemplo, para el de
el manipulador, venga, les muestro, les dibujo rápido ahí cómo estaba ese. Ese es el que estaba de esta manera. Un sistema global XY. Y que tenía por acá permítame, que tenía por aquí un pivote en bancada, que bancada en mi cuerpo 1, por aquí tenía un brazo, que voy a llamar el cuerpo 2, una junta de rotación, y por aquí otro brazo, que lo voy a llamar el cuerpo 3, donde aquí está el efector final, que le llamamos el punto P. Es para este caso. Entonces, en este caso, aquí hay un vector, bueno, aquí hay un parámetro θ2, por aquí había otro parámetro θ3, ¿cierto? Entonces, bueno, y que pues cada uno tiene su sistema de cuerpo, entonces tiene la iconita RX1 y RY1 para bancada, ¿cierto? Y θ1. Para el cuerpo 2, pues RX2, RY2 y θ2 como incógnitas. Para el cuerpo 3, pues RX3, RY3 y θ3. Entonces, ¿cuántas incógnitas hay? Pues son 3 por cada cuerpo. ¿Son cuántos cuerpos acá? 3 cuerpos. En total, ¿cuántas ecuaciones hay? ¿Cuántas ecuaciones perdón, cuántos parámetros de posición hay? En este caso, 3 por cada cuerpo, hay 3 cuerpos en total, 9. Debe haber, o sea, hay 9 incógnitas, ya las vimos acá. 3 por cada cuerpo. Aquí están encerradas las 9 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones deben haber? Pues se deben plantear 9 ecuaciones. Esas primeras 3 son debido a qué? Esas primeras 3. Esas primeras 3. Pues a la restricción que fija los 3 grados de libertad de bancada. ¿Listo? Estas dos siguientes, pues es la junta de rotación entre 1 y 2. O sea, entre este cuerpo 2 y bancada. Estas otras dos, 6 y 7, ¿a quién corresponde? ¿Quién me dice? A la junta de rotación entre 2 y 3. Exactamente, la junta de rotación entre 2 y 3. Perfecto. Es una junta de rotación móvil, mientras que la anterior era una junta de rotación fija. Muy bien. ¿Cuántas ecuaciones van ahí? 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántas faltan? Faltan 2, ¿cierto? Para tener 9 ecuaciones y poder resolver estas 9 incógnitas que encerré aquí a la derecha. Y entonces, ¿cuáles son esas 2 ecuaciones que faltan aquí por plantearse, que son las ecuaciones 8 y 9? Son las ecuaciones de gobierno cinemático. ¿Qué gobiernan los parámetros θ2 y θ3 como función del tiempo? Como funciones del tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice esta ecuación? Pues es que θ2 es igual a un θ2 inicial más un omega 2 por un tiempo. Y esta otra ecuación que está diciendo pues que θ3 es igual a un θ3 inicial, o sea, un θ3 en un tiempo inicial, más una velocidad angular constante por un tiempo.
son ecuaciones de gobierno cinemático que me dice cómo va cambiando estos parámetros de entrada θ2 y θ3. Se le conoce como ecuaciones de gobierno cinemático. ¿Sí está claro? Entonces tenemos un sistema de ecuaciones algebraico no lineal que debemos resolver para el análisis de posición. Entonces, ¿qué comparte en común con la formulación? Bueno, ¿y cómo sería este vector para el caso del mecanismo de 4 barras? ¿Cuántas incógnitas tendría? 12, ¿cierto? Ya dijimos que tendrían 12 y serían 12 ecuaciones. Las mismas 3 ecuaciones de la rescisión tipo fija, van 3 ecuaciones. 2 ecuaciones por cada junta de rotación, son 4 juntas de rotación para un total de 8 ecuaciones de restricción. Entonces, 3 más 8, ¿cuánto van? 11. Y la 12ª ecuación sería esta ecuación para θ2 como función del tiempo. Y ahí completaríamos las 12 ecuaciones de restricción en la formulación computacional para un mecanismo de 4 barras. O sea, ahí tendría una ecuación de gobierno cinemático que controla el único parámetro de entrada, que sería la orientación del eslabón de entrada. ¿Bien? Entonces, bien, en conclusión, si comparamos las dos formulaciones, ¿qué características tiene? La formulación clásica, pues tiene un esfuerzo de que la persona tiene que plantear el lazo cerrado de vectores de posición, o sea, la ecuación de clausura vectorial, y a partir de ahí ya sacar las ecuaciones algebraicas por componentes. En total, serían 2 ecuaciones algebraicas por cada lazo cerrado que se tenga en el mecanismo. Entonces, fíjense que es un conjunto reducido de ecuaciones algebraicas no lineales para el análisis de posición en la formulación clásica. En la formulación computacional también sale un sistema de ecuaciones algebraicas no lineal, pero es mucho mayor. En vez de 2, en el mecanismo de 4 barras se tendría 12 incógnitas y 12 ecuaciones algebraicas no lineales por resolver. El sistema se incrementa en tamaño, pero son ecuaciones algebraicas no lineales también. Tendríamos de cierta forma el mismo problema, solo que de mayor tamaño. ¿Bien? ¿Sí está claro ese contraste entre la formulación clásica y la computacional? Ambos nos llevan a ecuaciones algebraicas no lineales. Pero el tamaño, claro, en la formulación clásica hay que hacer un esfuerzo de plantearlas a mano, pero sale un conjunto pequeño de ecuaciones algebraicas no lineales, mientras que en la formulación computacional el sistema se nos crece, ¿no? Salen más ecuaciones algebraicas no lineales que hay que resolver. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, señor. Sí. Muy bien. Continuamos entonces. Muy bien. Entonces, ya que en ambas formulaciones llegamos para el análisis de posición a un sistema de ecuaciones algebraico no lineal, y no siempre en la formulación clásica vamos a poder resolver, no siempre vamos a poder llegar a una solución analítica directa, pero lo que sí es común es que siempre vamos a poder llegar a hacer una solución numérica. Aquí en la formulación computacional siempre hay que aplicar ahí una solución numérica, siempre. Entonces veamos cómo poder hacer esa solución numérica. En este mismo libro explican la deducción del método de Newton-Raphson, que es un método iterativo para resolver un sistema de ecuaciones algebraico no lineal, que es el que también toman como algoritmo predilecto para resolver el análisis de posición, resolver este sistema de ecuaciones algebraico no lineal. Entonces, por aquí, más abajo, muestran cómo se llega a Newton-Raphson. Por aquí estaba. Acá. Pues aquí hablan de análisis de posición, entonces aquí hablan de la deducción de Newton-Raphson, del método de Newton-Raphson. Entonces, ¿qué hace Newton-Raphson? El algoritmo de Newton-Raphson lo que hace es
¿Qué es lo que quiere resolver? Quiere resolver un vector. Permítame aquí. Voy a borrar esto. Bien. Entonces, Newton-Raphson lo que necesita, lo que quiere hacer es lo siguiente. Dice, quiero resolver que este vector C, que es función de los parámetros Q sub I y del tiempo, yo quiero que ese sistema de ecuaciones está en la forma estándar, son ecuaciones algebraicas no lineales igualadas a cero. Todas igualadas a cero, ¿cierto? Eso es lo que quiero resolver. Bien. Pero tengo que hacer una aproximación. Y lo que hace Newton-Raphson, lo que propone es construyamos una aproximación local, lineal, buena, que en la medida en que sea muy buena, o sea, que sea convergente a la solución, la medida en que la aproximación que vaya mejorando la aproximación. Y entonces la propuesta de Newton-Raphson es construyamos una aproximación local lineal como una expansión en serie de Taylor. Entonces, usando una expansión en serie de Taylor. Aquí tenemos entonces representada en la ecuación 312 una expansión en serie de Taylor para ese sistema de ecuaciones algebraicos que queremos resolver. Entonces, fíjense que es una expansión en torno de QI, o sea, de los valores iniciales que vamos a tomar como aproximaciones de la solución. Siempre, para el método de Newton-Raphson hay que partir de un número, perdón, unos valores iniciales aproximados de las incógnitas que queremos resolver. Entonces, a eso se le llama aquí, está todos representados en un vector columna llamado Q sub I. Serían esos valores iniciales de las incógnitas que queremos resolver. Y entonces él lo que hace es construir una aproximación local a partir de una expansión en serie de Taylor en torno de estos valores iniciales. ¿Cómo se expande cómo se hace esa expansión? Pues en torno de esos valores se hacen unos incrementos por medio de este que se conoce como el vector de diferencias de Newton. Por eso se llama Newton-Raphson. Newton dice, bueno, ese es el vector de diferencias de Newton. ¿Por qué diferencias? Porque pues son incrementos en torno de estos valores iniciales. ¿Bien? Bueno, y entonces, ¿cómo es una expansión en serie de Taylor? Pues se toma la función con derivada de orden 0, que es esta de acá. Después se le suma un término de derivada de orden 1, que es este de acá. Miren que este es su índice de la derecha. ¿Qué significa? Esta notación significa es que se va a tomar una derivada parcial con relación al vector Q. Entonces, como C era un vector, recuerden que C es un vector columna, un vector de ecuaciones de restricción o ecuaciones de clausura, es un vector de ecuaciones algebraicas no lineales. Y hay que tomar derivada de ese vector con relación a otro vector que es un vector de parámetros de posición Q. Entonces, si coges un vector columna y sacas derivadas parciales con relación a cada uno de esos parámetros de posición Q1, Q2, Q3 hasta Q sub n, pues lo que tenemos es lo que se conoce como la matriz jacobiana, que contiene esas derivadas parciales de un vector con relación a otro vector. ¿Con relación a cuál vector? Con relación al vector de incógnitas que tengo. En este caso son parámetros de posición que quiero resolver. Entonces, se deben tener estas derivadas analíticas del vector de ecuaciones algebraico con relación a los parámetros que quiero resolver. A eso se le conoce como matriz jacobiana. Es una derivada de primer orden. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una derivada de primer orden, que multiplica al vector de diferencias de Newton. Y después vendrían más términos de orden superior, porque la expansión en serie de Taylor es una expansión polinomial de orden superior. Pero yo quiero truncar y quiero truncar de aquí en adelante, voy a truncar, porque quiero una aproximación para tener una aproximación lineal.
quiero tener una aproximación lineal, entonces voy a truncar y voy a tener derivadas de orden 1 nomás. Derivada de orden 0, derivada de orden 1, hasta ahí, y lo demás lo trunco, lo aproximo a 0. Desprecio esos términos de ahí en adelante. Bien, entonces me quedo con lo siguiente, me quedo con la aproximación. Voy a colocar que voy a tener aquí la aproximación, voy a ponerle un gorrito. Un gorrito. Y quiero entonces construir una aproximación en torno de los valores Q sub I, que también son un vector. ¿Cierto? Y también como función del tiempo. Esa aproximación es lo que construimos acá, ¿cierto? Es lo que aquí estoy llamando ese gorro. Entonces, esto ya vimos que es igual a C, al vector C. El C exacto, o sea que tiene las funciones exactas que quiero resolver, evaluado en QI, que es un vector, el tiempo, y le sumo la matriz jacobiana, esta es una matriz, la matriz jacobiana, que multiplica a un vector que es el vector de diferencias de Newton, delta de Q sub I. Bien, y esto quiero igualarlo a 0. Uso esta aproximación y la igualo a 0. ¿Listo? Entonces, pues llego y digo, bueno, pero reorganicemos esto. ¿Cómo nos quedaría? Me quedaría entonces la matriz jacobiana por el vector de diferencias de Newton. ¿Igual a qué? Igual a este término pasa al otro lado negativo menos C. O sea, igual al negativo de las funciones que quiero resolver, del vector de ecuaciones algebraicos no lineal. Y aquí tendríamos aquí Q y T. ¿Listo? Entonces, esta matriz de coeficientes, esto es un sistema lineal ahora, esto es un sistema lineal de ecuaciones. Donde aquí esta matriz de coeficientes constantes es la matriz jacobiana. Este vector de incógnitas que voy a resolver aquí en este sistema es el vector conocido como de diferencias de Newton. Y son los incrementos que tengo que hacer en los valores iniciales de las incógnitas para llegar a unas mejores aproximaciones de esas incógnitas. Y aquí este vector de términos independientes es el negativo de las funciones que quiero resolver, de las funciones ya evaluadas en ese valor que se está trabajando. Bien, entonces esto es un sistema de ecuaciones lineales que se debe resolver en cada iteración de Newton-Raphson. ¿Y qué hago con la solución que es este vector de diferencias de Newton? Pues los nuevos valores, la mejor aproximación, o sea aquí Q sub I más 1, los nuevos valores de mis incógnitas que van a ser los valores que tenía al inicio de la iteración y le sumo el resultado de resolver este sistema lineal, o sea, le sumo el vector de diferencias de Newton. Y así llego a una mejor aproximación de las incógnitas. Bien. Entonces, esta es como la demostración general del método de Newton-Raphson. Bien. Permítame, entonces, ahora volvemos ya a la presentación, donde está aquí precisamente para este mecanismo de 4 barras, la deducción ya el sistema lineal de Newton-Raphson que se debe resolver. Aquí están las derivadas parciales, el vector de diferencias de Newton, igual al negativo de las dos funciones que se quieren resolver en la formulación clásica, que son las ecuaciones de clausura,
Miren, aquí ya está de forma explícita ya esa matriz jacobiana cómo queda. Y el vector de términos independientes, pues son las dos funciones f1 y f2 que se quieren resolver, pero evaluadas ya en los valores que se tengan en esa iteración, para θ3 y para θ4. Es lo que estamos llamando aquí θ3i y θ4i. Y resuelto ya ese vector de diferencias de Newton, pues entonces le sumo a los valores iniciales que tenía al comienzo de la iteración, y de esa manera llego entonces al final de esta iteración a unos nuevos estimados de estas dos incógnitas que son mejores aproximaciones que las que se tenían al comienzo de la iteración. Y finalmente entonces aquí tenemos un estudio de caso para que lo trabajen. Se tiene un mecanismo de 4 barras de una bomba de estación de petróleo. Miren que aquí bancada no está horizontal. La orientación de la manivela, miren que está formando un ángulo de 45 grados, o sea, de pi cuartos radianes. Y uno pues hace un boceto y uno dice, bueno, ¿qué valores le puedo dar como valores iniciales de semilla para el algoritmo de Newton-Raphson, para resolver esta posición? Pues veo que θ3 es mayor de pi medios y θ4 es menor de pi cuartos, ¿cierto? Entonces le puedo dar, por ejemplo, con un valor aproximado para θ3, 4 pi sextos, y para θ4, pi sextos. Y entonces puedo iniciar aquí un proceso iterativo de Newton-Raphson. Entonces en una primera iteración tengo aquí los valores iniciales para θ3 y θ4 aproximados en radianes. Y aquí en esta otra columna están los mismos, pero en grados. Y aquí tenemos el vector de menos f, es decir, evaluar las dos funciones f1 y f2, pero con signo negativo. Ese es el vector de términos independientes, ¿no? Y aquí tenemos la matriz jacobiana, que es la matriz de coeficientes constantes. Y aquí ya la solución del vector de diferencias de Newton, que se la sumo a esos valores iniciales que tenía en radianes y me da estos nuevos aproximados para θ3 y θ4 en radianes. Y aquí en grados. ¿Qué hago? Tomo ese nuevo aproximado de θ3 y θ4 en radianes que obtuve al final de la primera iteración y los tomo como valores iniciales de la segunda iteración. Y aquí están en grados. ¿Por qué coloco en grados? Es solo para que lo visualicen más fácilmente. Entonces, en esos nuevos valores, evalúo nuevamente el vector de términos independientes, evalúo nuevamente ahí la jacobiana, resuelvo el sistema lineal de Newton-Raphson, llego a estos valores en radianes de las diferencias de Newton, que se las sumo a los valores iniciales que tenía aquí en radianes y me da estos nuevos valores como para θ3 y θ4 en radianes y aquí en grados. Cojo estos nuevos valores en radianes y van a ser los valores iniciales para la iteración 3. Aquí está en grados. Evalúo el vector de términos independientes, evalúo la matriz de coeficientes constantes, que es la jacobiana, y resuelvo nuevamente el sistema lineal de Newton-Raphson y llego a estos nuevos valores en radianes para θ3 y para diferencias de Newton en θ3 y en θ4. Esas diferencias de Newton se las sumo a los valores iniciales que tenía en esa iteración 3 y llego a estos nuevos valores de θ3 y θ4 en radianes y aquí pues está θ3 y θ4 en grados. Esos valores de θ3 y θ4 ya permanecen prácticamente inalterados en las siguientes iteraciones. Para dar una referencia, al final de la iteración 5, el error en la solución medido como la norma del vector f, porque recuerden que el objetivo es que el vector f, que son las funciones f1 y f2, se lleguen a ser 0. Miren que si se van acercando a 0 ambos valores. Entonces, al final de la iteración 5, la norma de este vector f, que debería ser 0, pues está siendo menor que 1 por 10 a la 7. Un valor de referencia para decir que ya convergió el algoritmo de Newton-Raphson es que más o menos, por ejemplo, haya llegado a un valor, a una precisión, a un error de 1 por 10 a la menos 6. Si uno quiere ser más estricto, podría usar un valor de 1 por 10 a la menos 10 o de 1 por 10 a la menos 12. Pero ya un valor de 1 por 10 a la menos 6 en la norma f podría ser un buen valor de convergencia del algoritmo. Bien, entonces fíjense que converge rápido. Por lo general en 20 iteraciones ha convergido con una precisión de 1 por 10 a la menos 10. Y aquí tenemos el diagrama de flujo del método de Newton-Raphson. Bien, entonces queda de tarea que ustedes intenten implementar
para esta posición de este mecanismo, intenten implementar una serie de iteraciones de Newton-Raphson. En el lenguaje que a ustedes más se les facilite en este momento, puede ser en MATLAB o en Python. Mi recomendación es que ya se le midan a Python porque va a haber una segunda actividad evaluable que es análisis de posición usando esto de acá de Newton-Raphson. Y les voy a pedir ahí que usen un código en Python. ¿Listo? Entonces, de una vez ya intenten en Python implementar el método de Newton-Raphson, hacer varias iteraciones de Newton-Raphson para esta posición nomás, solo para esta posición. Ya después, en la próxima sesión, lo extendemos para ya hacer un análisis de todo un ciclo completo de funcionamiento del mecanismo. Pero primero tenemos que caminar antes de correr, ¿cierto? Antes de medirnos a correr, tenemos que saber caminar. Entonces, para saber caminar necesitamos resolver Newton-Raphson para una posición, para esta posición de este mecanismo. ¿Listo? Entonces, esa es la tarea. Y ahí al comienzo de la próxima sesión vemos ahí cómo les fue, qué dificultades tuvieron, si pudieron hacer esa implementación para el análisis de esta posición. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿No? Bueno, recuerden que este tema de lo de Newton-Raphson también está en el libro de Norton. Perdón, aquí ahora el libro de Norton. Está ahí más adelante, ahí en esa misma sección, ya lo ubico. Más abajo, más adelante. Acá. Está está como explicado para una función, una ecuación no lineal algebraica con una sola incógnita aquí que es X, como para que se entienda gráficamente cómo serían esas aproximaciones de Newton-Raphson para una función no lineal con una sola incógnita, pero después aquí también dan el ejemplo para el mecanismo ya de 4 barras, para que fue lo que acabamos de ver, ya para un problema más general, ¿cierto? De una serie de n ecuaciones algebraicas no lineales que se necesitan resolver. Y está aquí el caso específico también para el mecanismo de 4 barras por Newton-Raphson. Entonces está ahí lo que habíamos hablado, ¿no? Las ecuaciones de clausura, la matriz jacobiana, el sistema que se debe resolver para el vector de diferencias de Newton. Básicamente ahí está explicado. Entonces, para que también, si quieren, lo pueden revisar en el libro de Norton. Bien. Entonces, quedamos así. Voy a finalizar por aquí la grabación. Recuerden que la primera actividad evaluable en clase, que era el quiz de fundamentos de cinemática de mecanismos, quedó aplazado de hoy en 8, ¿no? Desde la sesión de 8 lo vamos a realizar. Entonces, en la próxima sesión, que pues vamos a tener el lunes, por favor ya traigan implementado esto de Newton-Raphson para analizar esta posición de este mecanismo de 4 barras, porque en la segunda actividad evaluable en clase van a tener que usar ya el código que ya lo deben tener listo para este tipo de mecanismos. ¿Listo? Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario o alguna inquietud. No, pues por el momento no, profe. Perfecto. Yo sé, fue una super clase, intenté condensar casi que un curso de posgrado en un ratico, pero es para mostrarles a ustedes las herramientas que hay. Es que los software comerciales que uno usa ya en la industria, por ejemplo, AMS tiene implementada la formulación computacional. Entonces, si uno quiere ya después dedicarse a eso, tiene uno que conocer esas herramientas, ¿no? Cómo están implementadas en sus entrañas, qué características tienen esos algoritmos que tiene implementados, ¿sí? Cómo se resuelve, cómo se plantean de forma automática y cómo se resuelve, ¿sí? Y vea que comparten unas características, algunas semejanzas, algunas cosas en particular tienen en común con la formulación clásica, ¿cierto? La formulación computacional y la formulación clásica en el análisis de posición tienen en común es que llegan a un sistema de ecuaciones algebraicas no lineales que se pueden resolver por métodos numéricos como el de Newton-Raphson de una forma eficiente.
Bien. Ujú. Tiene sus diferencias, claro, la formulación clásica tiene que plantearse a mano las ecuaciones, pero son un conjunto reducido de ecuaciones, mientras que en la formulación computacional, si bien se resuelven de forma automatizada, también con el mismo algoritmo, pero es un sistema más grande, ¿cierto? Entonces vean que no todo es perfecto, o sea, una por otra, ¿no? Si hay que hacer a mano una formulación ahí específica en la formulación clásica, pero pues sale un sistema de ecuaciones pequeño. En la formulación computacional, sí, se resuelven de forma automatizada, pero con un sistema mayor, ¿cierto? Con más ecuaciones. Entonces, cada formulación tiene sus particularidades, sus características y sus usos correspondientes. ¿Bien? Entonces, Sí. bueno, terminamos por acá esta parte, lo del análisis de posición. Ya entonces, al comienzo de la próxima sesión vemos ahí detalles, dificultades que hayan tenido en lo de la implementación de Newton-Raphson. Mi recomendación es que esta solución de Newton-Raphson la comparen y la contrasten con la solución analítica directa que se tiene para las ecuaciones de clausura, ¿sí? O con la solución que se tenía acá, de las ecuaciones paramétricas, por ejemplo. Lo que pasa es que mi pregunta, ahí viene una pregunta. ¿Se puede, para la bomba de petróleo, la bomba de extracción de petróleo, ¿se pueden usar estas ecuaciones o no? ¿Estas ecuaciones paramétricas o no? Pues como tal no saldrán las mismas, pero sí creo que se pueden usar, ¿no? No se pueden usar porque la bomba de petróleo es un mecanismo de 4 barras donde bancada no es horizontal, y Ah, esto es para una bancada horizontal. por ese lado sí, sí. Sí, por eso decía que no van a salir las mismas ecuaciones. Pues estaba Sí, pensando más en el método. Entonces, estas no se pueden usar, Sí, claro. porque en ese caso de la bomba de estación de petróleo, se tiene una bancada que no está horizontal, y aquí esta solución es para bancada horizontal. Claro. Siguiente pregunta, ¿se pueden entonces usar las que están en esta edición 6 o la edición 5 o la edición 4, la solución analítica de las ecuaciones de clausura o no? Las que estaban por aquí arriba. ¿Estas? Creo ¿Puede que usar no, o no? tampoco porque Tampoco, porque también es para bancada horizontal. sí, es para bancada horizontal. Entonces, ¿cuáles se podrían usar? Las que yo les publiqué allá en Moodle, Ujú. que es pues la versión de esta, pero con bancada ya general. ¿Sí? El caso general. El que pues veíamos en el dibujo en la presentación para este caso general. ¿Listo? Listo. Entonces, de esa manera podrían verificar la solución, ¿cierto? Implementando la solución analítica y comparándola con la solución numérica de Newton-Raphson. ¿Listo? Entonces ahí queda esa tarea. Háganla, por favor, porque si no la hacen ahorita, la van a tener que hacer en la segunda actividad evaluable. Y no, la idea es que ya lleguen con ese código ya listo y duchos ahí con eso de Newton-Raphson y todo eso para tener eso. Simplemente se les presenta una nueva situación problemática y ustedes ya usan esa herramienta, la adaptan ahí, la usan ya para lo que se les pide del análisis de posición. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces aquí voy ahora sí a finalizar la grabación.